Síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una enfermedad del riñón que ocasiona que el cuerpo elimine demasiadas proteínas en la orina. Puede aparecer a cualquier edad, pero tiene mayor prevalencia en niños principalmente entre los 18 meses y los 4 años. Las causas del síndrome nefrótico difieren según la edad y pueden ser primarios o secundarios. En las causas primarias encontramos la enfermedad de cambios mínimos, en el cual se encuentra presente la nefrosis lipoidea y enfermedad nula. Estas causan la aparición abrupta de edema y proteinuria marcada, en especial en niños. También podemos encontrar la nefropatía membranosa, que es el depósito de inmunocomplementos en la membrana basal glomerular con engrosamientos de estas. En las causas secundarias podemos encontrar la nefropatía diabética, que es la esclerosis y fibrosis glomerular causada por los cambios metabólicos y hemodinámicos de la diabetes mellitus. Y por último podemos encontrar la preeclampsia, que es la hipertensión alta con comienzos de proteinuria después de las 20 semanas de gestación. En cuanto a los signos y síntomas clínicos del síndrome nefrótico, encontramos principalmente el edema, que es el más característico. En particular se presenta alrededor de los ojos, en los tobillos y en los pies. Por otro lado encontramos la oliguria. Aquí se da un gasto urinario menor de 2 mililitros por kilogramo por hora, también una disminución del flujo plasmático renal y una reabsorción de sodio y agua. También encontramos la hematuria, que es la sangre en la orina. Esta puede variar de muy evidente a microscópica y no ser visible en absoluto. Por otra parte, la orina con espuma, que es el resultado del exceso de proteína en la orina. Aparte de estos, encontramos otros signos y síntomas como el aumento de peso debido a la retención de líquido, la fatiga, la pérdida de apetito, la hiperlipidemia, la taticardia y por último el vómito. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos a las afecciones médicas que pueden dañar los riñones, como la diabetes y la nefropatía por reflujo. En cuanto a medicamentos, tenemos a los fármacos antiinflamatorios no esteroideos y por último las determinadas infecciones que pueden ser por la hepatitis B, la hepatitis C y la malaria. El síndrome nefrótico es conocido como una condición en la que el glomérulo pierde la capacidad selectiva de filtrado, permitiendo el paso de sustancias que antes no pasaban, como es el caso de las proteínas, pero sobre todo la albúmina, que se manifiesta como albuminuria. La albuminuria marcada conduce a una disminución de la albúmina en plasma, lo que se conoce como hipoalbuminemia, y esta a su vez conduce a una hiperlipidemia y edema. En la nefrona, la parte afectada del síndrome nefrótico es el glomérulo renal, el cual se encarga del filtrado del plasma, y en el mismo se encuentra la barrera de filtración. Esta barrera está presente 3 elementos: el endotelio vascular, que está representado por células planas simples y que entre esas células tienen unos pequeños espacios o poros conocidos como fenestración. Las cargas son negativas, lo cual es bueno porque ayuda al filtrado selectivo, ya que los aniones, es decir, las sustancias negativas, no podrán atravesar la barrera, porque las cargas similares se repelen mientras que las cargas opuestas se atraen. La membrana basal posee 3 capas y contienen abundantes fibras de colágeno tipo 2 y glucosaminoglucanos, el cual le confiere a la membrana basal cargas negativas. El epitelio visceral de la cápsula de Bowman. Este epitelio visceral está dado por los podocitos. Estos no se encuentran en contacto totalmente con la membrana basal y están separados por un microma de distancia, y también están cargados negativamente. Es decir,
que si algún sustrato como la albúmina quiere atravesar la barrera, no podrá. Aparte de que la albúmina tiene un alto peso molecular y por ende no podrá pasar la barrera, pero si llegado al caso uno de estos tres elementos se altera, comenzará a haber paso a dichas sustancias como la albúmina. Cuando la proteína se filtra libremente a través del glomérulo, no queda más que ser excretado por la orina, ya que en ninguna parte de los túbulos renales existe reabsorción proteica, porque esta no debería filtrarse. Esto conduce a proteinuria o albuminuria, y una proteinuria constante con rango nefrótico conduce a hipoalbuminemia. Sucede que el agua es muy compatible con la albúmina y de repente la albúmina ya no está, se ha filtrado por la orina. El interés del agua por mantenerse en el vaso sanguíneo disminuye. El agua va al espacio intersticial, es decir, disminuye la presión coloidosmótica, la atracción de la albúmina hacia el agua es menor porque hay poca albúmina en el torrente sanguíneo y el agua sale al espacio intersticial. Esto es lo que causa, se conoce como edema, la acumulación del líquido en el espacio intersticial. Viendo esto, el organismo no se queda tranquilo, sino que activa sistemas reguladores como el de renina-angiotensina-aldosterona con el propósito de mantener una dicha volemia. Pero debido a que la presión coloidosmótica se mantiene baja porque hay hipoalbuminemia, entonces esto solo conduce a un aumento de retención de líquidos en el espacio intersticial. Este edema a su vez favorece el crecimiento de microorganismos patógenos y sirve como medio de cultivo. Otro papel fundamental de la albúmina es el transporte de los ácidos grasos libres, pero cuando la misma disminuye, aumentan los ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo y la lipoproteína lipasa, esta enzima que está hidrolizando los triglicéridos de los kilomicrones y las proteínas de muy baja densidad se inhibe, debido a que ella hidroliza los triglicéridos de los kilomicrones para convertirlos en ácidos grasos libres. Entonces, hay demasiados ácidos grasos libres, se inhibe la lipoproteína lipasa, lo que conlleva a un acúmulo de kilomicrones y de proteínas de muy baja densidad. Por otro lado, la lipoproteína lipasa también es excretada en orina debido a la constante disminución de las proteínas plasmáticas y el hígado produce lipoproteínas. Aumenta la producción de lipoproteínas, lo que conduce a una hiperlipidemia e hipercolesterolemia. Esto a su vez aumenta el riesgo cardiovascular. Diagnóstico. Dentro de los principales marcadores bioquímicos encontramos proteinuria mayor a 40 miligramos metros cuadrados hora. Es el principal componente de este síndrome. Sin embargo, el término proteinuria nefrótica no es sinónimo de síndrome nefrótico, ya que dependiendo de factores diversos como el tiempo de evolución, estado nutricional y función hepática, puede estar ausente. Hipoalbuminemia menor de 2,5 gramos sobre decilitro. Condiciona un descenso de la presión oncótica plasmática y la consecuente fuga del líquido al intersticio, así como la disminución del volumen circulante efectivo. Edema, uno atribuible a la hipoalbuminemia, que es más frecuente en niños y se asocia a un estado de depresión de volumen plasmático, y otro en adultos donde predomina la difusión tubular, pérdida de la natriuresis, retención de sodio y expansión del volumen plasmático. Biopsia renal ofrece información pronóstica valiosa en casos seleccionados. Estudio genético, indicado en el síndrome nefrótico congénito, corticoresistente y familiar. Y por último, estudio de la función renal, lipidograma, función tiroidea, coagulación, hemograma e inmunoglobulinas para evaluar las alteraciones secundarias. Serología viral, complemento y estudio de autoinmunidad. Posibles complicaciones del síndrome nefrótico comprenden los coágulos sanguíneos, que es la incapacidad de los glomérulos para filtrar la sangre correctamente. Puede llevar a la pérdida de proteínas sanguíneas que ayudan a prevenir la coagulación.
Esto aumenta el riesgo de desarrollar un coágulo sanguíneo en las venas. También encontramos los niveles altos de colesterol y triglicéridos en la sangre. Cuando baja el nivel de la proteína albúmina en sangre, el hígado produce más albúmina. Al mismo tiempo, el hígado libera más colesterol y triglicéridos. Hay una mala nutrición. La pérdida de demasiada proteína en sangre puede ocasionar malnutrición. Esto puede llevar a la pérdida de peso, que puede estar enmascarada por el edema. También puede tener muy pocos glóbulos rojos, una anemia, bajos niveles de proteína en la sangre y bajos niveles de vitamina D. La presión arterial alta es el daño a los glomérulos y a la consiguiente acumulación de exceso de líquido corporal. Pueden elevar la presión arterial. La lesión renal aguda: si los riñones pierden su capacidad para filtrar la sangre debido a un daño en los glomérulos, los productos de desecho pueden acumularse rápidamente en la sangre. Si esto sucede, es posible que necesite una diálisis de emergencia, un medio artificial para eliminar los líquidos y los desechos de la sangre, normalmente con una máquina de riñón artificial que es el dializador. La enfermedad renal crónica es el síndrome nefrótico. Puede hacer que los riñones pierdan su función con el tiempo. Si la función renal decae demasiado, podría necesitar diálisis o un trasplante renal. Tratamiento. La resistencia de la sal en el paciente tiene un estado de disminución de la cantidad de líquido vascular y al comenzar a retener agua y retener más agua, va a empeorar los edemas y el problema cardíaco y renal. Se debe hacer una restricción de líquido junto con la sal. Debe implementarse una dieta normoproteica a diferencia de la insuficiencia renal crónica. Cuando el paciente con síndrome nefrótico se asocia a un estado de retención urémico, o sea que probablemente haya un daño renal marcado, ahí se puede bajar las proteínas. En los edemas que no estén respondiendo a los diuréticos se puede utilizar la albúmina al 20% y el paciente, al mejorar la oncosis, mejora la perfusión renal y los edemas disminuirán. Los fármacos más utilizados son la IECAS y los ARA-2 y se recurre con frecuencia a la hemodiálisis.